propósito de esta reunión, de estas enseñanzas y de su ministerio sobre esta tierra. Toma mi vida, úsala, esconde mis pensamientos, mis palabras, habla tú, muévete tú y glorifícate tú en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Jesús, gracias. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Triste, pero cierto. ¿Qué es triste y qué es cierto? Una familia de hermanos, entre comillas, miembros de iglesia, al tiempo se descubre esto. Antes de irse a tomar Santa Cena, se iban a la misa de 6 de la mañana. Y en vez de llevar a su hijo o a su nietecito a la escuela dominical, lo llevaban a la iglesia romanista a ver a un crucifijo y decían, para ver a papá Dios. Dice uno, triste, pero cierto. Hay gente así. Hay gente que conoce la palabra, sabe quién es Dios y a quién debe recurrir, y todavía va a ver al brujo. Todavía cree en las limpias. Todavía usa un huevo para quitar el aire a no sé quién. Todavía usa hierbas. Dice uno, puede ser. No exagero, se los digo porque me consta. Bueno, pero aquí no estamos hablando del miembro que va a misa o del cristiano que va a ver al hechicero, pero sí de músicos que no tienen un servicio definido y único para Dios, sino de músicos que están en el templo ministrando la música, si se puede llamar ministrar, cuando solamente tocan y no rinden su vida totalmente a Dios, y su servicio no es exclusivo para Dios, su trabajo, su música no es exclusivamente para Dios, porque tanto sus dones, su capacidad, el ministerio que tiene, la misión que tiene, no la usa solamente para Dios. Y de paso, el instrumento, ya lo decía, no es dedicado al Señor exclusivamente, sino que muchas veces hasta el instrumento se lleva para tocar en otros lugares, para ejecutar otra música o tocar otra música. Y eso hace que haya una carencia. Eso hace que haya deficiencia en la vida del músico especialmente, y por ende no lleva con su música a las personas hacia Dios, porque viene a ser, como dice la Biblia hablando del amor, como tímpano que resuena. Los verdaderos músicos de Dios han recibido el don de parte de Dios. Los verdaderos músicos de Dios necesitan ser instruidos en el ministerio de la música, pero los verdaderos músicos de Dios adoran solamente a Dios. ¿Cuántos músicos de Dios tenemos aquí? ¿Cuántos adoran solamente a Dios? ¿Pueden dar gloria a Dios los músicos que solamente le rinden tributo y gloria a Dios? Sí, es bueno. Aquí la Biblia nos habla en el tiempo de David, que siendo ya viejo, harto de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Ustedes deben recordar que David quería construir el templo, pero Dios le dijo, tú no. Has derramado tanta sangre que no te corresponde a ti, sino a tu hijo, y el Señor especifica, Salomón, el que va a ser después de ti,
Él va a edificar el templo. Entonces David dijo, está bien, yo no puedo construir el templo, pero sí atesoró, sí guardó para la construcción del templo y le dejó a su hijo un buen cimiento económico para que él pudiera empezar la construcción de esa casa. Pero David no tan solo pensó en el templo, sino en el servicio a Dios en el templo. ¿Si damos gloria a Dios por ello? Porque podría haber un templo, pero si no hay quien cante, estaría vacío. Y si somos honestos, el ministerio del pastorado es bueno, pero se necesita del ministerio de la música. ¿Es así? ¿Pastores están de acuerdo conmigo? Los pastores, los demás no. A ver, pregunto, ministerio de la palabra, ¿están de acuerdo conmigo de que como ministerio de la palabra necesitamos hacer equipo con el ministerio musical? Sí, sí. Cuando no hay, pues nos adaptamos. Cuando no hay, nos acoplamos a lo que tenemos. Pero cuando hay, Dios mío, es una bendición. Es algo muy grande, es algo especial. David pensó en eso. Había sacerdotes para ministrar en el templo, había gente para trabajar en la obra, pero David pensó en la música, porque sabía que la música es importante para rendir culto al que gloria merece. ¿Quién merece gloria? ¿Quién merece gloria? Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey. Entonces nos habla aquí de los levitas de 30 años arriba, y el número de ellos por sus cabezas contados uno a uno, 38,000. De estos 24,000 dice a dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces 6,000 dice. Además 4,000 porteros, fíjense, y 4,000 para alabar a Jehová. Fíjense, dice uno, 4,000. Oye, ¿cuántos había? Aquí nos dice que eran 38,000, de los cuales 4,000 eran para alabar a Jehová. Y ya cuando hablamos de alabanza, estamos hablando de ministerios musicales. El canto es música hablada. Las notas es música escrita, y los instrumentos es música ejecutada para alabar. No dice para que se vayan al zócalo a cantar a la mamá. Claro que hay cantos que felicitan a la mamá, pero que alaban el nombre de Cristo, bendito sea el Señor. Pero sí especifica, sí enmarca, sí abarca y dice para alabar a Jehová. Y el verdadero músico de Dios adora solamente a Dios. No es aquel que aquí está tocando, pero en casa agarra la guitarra y está cantando que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Cerca de la iglesia que pastoreamos anteriormente, había una congregación de la Luz del Mundo. Ellos no tocan instrumentos porque dicen que la música es del diablo. Fíjense, qué contradicciones. Pero resulta que tienen sus coros y lo que están haciendo es música. Y utilizan el teclado para vocalizar, y lógico que tienen que leer las notas para poder dirigir un coro. No permiten los instrumentos en sus congregaciones. Quiero decir que la Luz del Mundo es una secta. Esos ni a primo llegan. Pero resulta que ellos sí escuchan música pagana en casa, sí. Andan con su teléfono, llevan su música y van ahí. Y un día había un funeral de uno de ellos en la calle del templo, y estaban cantando el coro que tus ojitos, el coro de la Luz del Mundo, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. La pregunta es, ¿están adorando solamente a Dios? ¿No es usted como aquel hermano
que estaba cantando el Rancho Grande, ¿verdad? Y llega el pastor y le compone y dice: la zarza ardía. Ardiendo vas a estar tú si no te arrepientes. O como aquella hermana fiel, entre comillas, que estaba cantando, todo se derrumbó dentro de mí. Y llega el pastor también y le compone y todo se derrumbó, los muros de Jericó. Sí, causa risa. A mí mismo me da risa. Habrá músicos que todavía se echan una pagana. Habrá músicos que todavía requintean. ¿Cuál? Habrá músicos que tocan balada para Adelina. Me tocó estar en una recepción de una boda y un grupo musical cristiano estaba tocando, y cuando dije, pues ¿dónde vine? Como que de momento dije, ¿dónde estoy? Y dije, pues sí vine al templo y estoy en el convivio de una boda cristiana, y estaban los músicos tocando balada para Adelina. Dice, hermano, es instrumental, cuidado. Cuidado. A lo mejor es con el bajo y no se entiende mucho, pero está tocando ¿cuál? Pero él sabe que no es un himno. Él sabe que no es un canto. Y podrá ser músico del templo. Podrá ejecutar un instrumento en la casa de Dios, pero eso le resta, y entonces ya no es un verdadero músico de Dios. Es un músico, pero no es de Dios, y tampoco es verdadero, porque hay falsedad en él. Tampoco es verdadero porque hay falsedad. No es de Dios. Y entonces está tocando. Está llenando un hueco, pero ni lo llena, porque dije, es como un tímpano que resuena. Aquí dice 4,000 para alabar a Dios, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanza. Fíjense, David creó algunos instrumentos, diseñó o hasta se inventó unos instrumentos, pero dice, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Cuántos músicos solo alaban a Dios? ¿Cuántos músicos alaban solamente a Dios? ¿Sí? Quiero verlos porque dicen, no, nada más escucho, pero no los escucho a todos. Manos arriba los músicos que solamente alaban a Dios. Amén. Eso es bien importante. Eso es necesario, porque eso va a llevar a una bendición muy grande. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Segundo de Crónicas 5, 12 y 13. Dice así. ¿Quieren estar en pie para que vean conmigo? Segundo de Crónicas 5, 12 y 13 dice así. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Sonaban por las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. El 14, como dice, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pueden sentarse, pero también glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. Miren, aquí nos habla sobre la dedicación. La cita que leímos anteriormente nos habla del plan que había y de lo que David había considerado, de los que habrían de alabar a Dios, de los instrumentos que habían de ejecutar. Y aquí se trata ya de la obra terminada.
¿Creen ustedes que si los músicos en el espacio de que se iniciaba la construcción y se terminaba, se hubieran ido a Egipto a tocar o a Babilonia a hacer un tour para juntar fondos para la casa de Dios, pero ya les iban a decir, cántate esta, ¿no? Dicen, Señor, pues en tu nombre y perdónanos, pero tú sabes que el propósito es bueno, porque es para poder terminar tu casa. Y después de haber traído los fondos y llegar, y al tiempo de la dedicación del templo, decir, bueno, pues aquí estamos, Señor. Perdónanos por la que nos echamos allá en el mundial. Perdónanos por la canción que nos aventamos allá con la familia. Sí, porque algunos se avientan, o como dicen por ahí vulgarmente, se revientan una canción allá en el mundo. Y llegar al templo, y aquí estamos. Sí. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Y dicen, ¿cuál sinceros? ¿Cuál sinceros? ¿Dónde está la sinceridad? Y queremos que la gloria de Dios caiga, ¿verdad? Y queremos que la gloria de Dios se mueva. Pero ¿cómo se va a mover si no hay conexión? ¿Cómo se va a mover si no hay conexión con Dios? Si muchas veces no conectamos director con músicos, y no va a haber una conexión de músicos con director, si el director no se conecta con Dios y si el músico no se conecta con Dios. Y no puede haber una conexión con Dios después de que ejecutó el instrumento e hizo música del mundo, o por ahí ya está haciendo algo que no le agrada a Dios y no está ejecutando el instrumento y no es un músico solamente de Dios, es decir, que no adora solamente a Dios. ¿Sí? No puede haber conexión y por ende tampoco puede haber bendición. A veces no es tanto la elocuencia del músico, sino más bien la unción del músico. Puede ser el lírico y puede ser el único con su guitarra, o el único que toca el teclado y luego me decía un hermano, usted empieza, hermano, yo lo sigo, porque le costaba hacer las introducciones. No tenía mucha capacidad para hacer las introducciones, pero ¿saben que sí tenía? Unción. De veras que se conectaba. Y si yo me conectaba y él se conectaba, no, hombre, era, como dice el canto, guarda el contacto con el Salvador. Y era un solo músico. Era un solo músico. Y de veras, hermanos, sabía en qué tono. No me lo daba más arriba, no me lo daba más abajo. Me inspiraba su música. Me conectaba su música con el Señor. De veras. Aunque cantara Dios está aquí, había conexión. Y eso es lo importante. Pero es que él sabía que su música era solamente para Dios, que su servicio era para adorar solamente a Dios. Y eso es lo importante. Aquí nos habla de estos músicos, nos habla que estos llevaron, y que eran los músicos, los hijos de Asaf, los de Man, dicen los cantores, todos los de Asaf, los de Man, los de Genutún, juntamente con sus hijos, sus hermanos, vestidos de lino fino. Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas.
Pero ya nos podemos imaginar, hermanos, el sonido de la trompeta, de ese sonido que cuando se toca hasta la carne se estremece, pero no de miedo, sino porque se siente la gloria de Dios. Todos a una, no cada quien por su lado. El baterista va por un lado, el tecladista va por donde quiere, el guitarrista toca independientemente y le dice el otro, estamos en do, dice pues yo sigo en re, ¿y qué? Y cada nombre, pues eso ya no hace una bendición. Y luego el director canta en re, pero re mal. Y a veces le dicen, hermano, ¿usted canta en do? Dice, hermano, en do, sí, donde no lo escuchen. Aquí no estaba cada quien en su mundo. Aquí no estaba cada quien en su ritmo. Aquí no estaba cada quien haciendo lo que quería. Dice que todos cantaban con la voz a una. ¿Cómo? No, pero había un trompetista que se quería resaltar más y se acercó al micrófono para que lo escucharan. Y resulta que era el desentonado. Y no, hombre, lo que pudo ser bonito se hizo triste. No, todos a una, cada quien en su lugar. Hermano, no le soples tanto. Se tiene que oír parejito, se tiene que oír como si fuera una sola trompeta. Tiene que empalmar, tiene que ensamblar un instrumento con otro. Pero sobre todo tiene que ensamblar tu vida con Dios. Sobre todo tiene que entrar tu vida en comunión con Dios. Tú tienes que conectarte con Dios. Porque si tú te conectas con Dios, cuando toques suavemente y está la oración, esa gente va a llegar a rendirse y a humillarse y a clamar y a glorificar a Dios, porque tu música, porque tú estás conectado con Dios, lleva a esa gente, lleva a esa congregación a Dios. Sí. ¿Qué diremos cuando aborda el director? Algunos tienen capacidad para poder cantar, o por lo menos, como decimos por ahí, se defiende, pero a otros les cuesta. Y el músico de Dios no critica al director, sino lo sigue, lo persigue, lo encuentra, lo alcanza y lo apoya. Sí, había una hermana que, Dios mío, de veras que no agarraba ni un tono, de veras. Y un día invitaron al culto especial de ese, que fue el aniversario de la iglesia, a unos músicos. Y el músico, no, de verdad que tenía un oído musical que le hallaba todos los tonos en los que la hermana repasaba toda la escala de do en un solo tono. Y la seguía en todo. Y ese día, no, hombre, la hermana se bajó contenta porque dijo, pude dirigir. Y no fue tanto que haya podido, sino que el músico siempre le dio todo. Y ya cambiaba y la encontraba. Y de veras, que hasta derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando bajó dijo, hermanos, hoy sí pude. Y yo dije, sí, gracias a Dios. Y yo dije, gracias a Dios y a este músico que usó el Señor. Amén. Amén. Y conexión. Cuando hay conexión del músico con Dios y del director con Dios, se convierte en una bendición formidable. Cada tamborazo no lastima, me hace vibrar. Cada vez que se toca el teclado con unción, no molesta, me hace quebrantarme. Cada que se ejecuta una cuerda de esa guitarra, no me enfada, me humilla. Cuando hay conexión, porque esos músicos adoran y alaban solamente, adoran y alaban, adoran y alaban. Dice con la voz todos a una, para alabar, fíjense, para alabar y confesar a Jehová
¿Para quién? ¿Para alabar y confesar a quién? ¿Para alabar y confesar a quién? ¿A quién? ¿A quién venimos a alabar? ¿Quién es el digno entre nosotros? ¿Quién es el digno entre nosotros? ¿Quién es el digno entre nosotros? Cristo. Que escuchen, ¿quién es al que adoramos aquí? Somos una iglesia cristocéntrica porque el centro de nuestra atención se llama Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? Dice, para alabar y confesar a Jehová. Jesús, cuando alzaban la voz con trompetas, fíjense, con trompetas, cuando ejecutaban, cuando sonaban las trompetas, cuando sonaban, dice aquí, los címbalos y los instrumentos de música, y cuando el pueblo alababa a Jehová diciendo, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hubo conexión de músicos con Dios, cantores con Dios, sacerdotes que alababan a Dios, pueblo que glorificaba el nombre de Cristo. Hubo conexión. ¿Qué hubo, hermanos? Hubo conexión, hubo bendición. Hubo una bendición tan grande cuando ellos confesaban. Entonces la casa de Jehová se llenó de una nube, y dice, la casa de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Algo bonito, algo especial. Sí, los sacerdotes no podían entrar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Algo grande, algo maravilloso, algo especial y sublime. Yo a veces parezco disco rayado con mis historias, pero mis historias llevan verdades de Dios. Los que no saben, yo soy de Jalapa, Veracruz. Algunos tienen el concepto que los jalapeños son alzados. Un culto de zona, participaron los músicos, grupos, y pasaron en rondallas estudiantinas, el mismo traje, me refiero de la misma marca, de los igualitos, zapatillas de la Andrea, mandados a traer exclusivamente al Distrito Federal. Hoy la Andrea tiene sucursales en diferentes partes de la República. En ese entonces, cada uno de la Andrea se paran enfrente, tocan el bajo, tom, 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 al tercer cuerdazo, ¿verdad? Sí, es al tercero. Creo que sí la he cantado. Se acomodan las guitarras. Y no, igualito. La blusa igual, misma marca de etiqueta. Palacio de Hierro. Zapatillas Andrea en ese entonces. Velo, no sé qué. Cantando. No pasó nada. Qué bien se ve. Oye, qué padre estaba el uniforme. ¿Viste que las zapatillas todas eran Andrea? ¡Wow! ¡Qué bien! Pero ni chispita de la presencia de Dios. Le toca a la misión que está iniciándose allá en los barriales, donde cuando llueve y caminas te hundes hasta las rodillas. Llegó el pastor y su esposa y sus niños a la junta y dice, hermanos, los hermanos son nuevos y yo creo que no saben llegar al templo, pero mi esposa y yo vamos a cantar al Señor. Y estaba dando las palabras cuando entra dos sombrerudos con el lodo ya seco hasta las rodillas, porque iba lodo seco hasta las rodillas. Otra mujer por ahí entra, cuando encontraron el templo llegaron, se quitaron el sombrero, vieron a sus pastores enfrente, a paso acelerado pero no corriendo, entraron y se hincaron antes de subir a la plataforma. ¿Cuáles instrumentos? ¿Cuáles? ¿Cuál uniforme? ¿Cuáles guitarras bonitas? ¿Cuáles voces? ¿Cuáles voces? Porque no había talentos, pero ¿saben qué había? Conexión. ¿Saben qué había? Conexión. Y empezaron a cantar.
Y cuando empezaron a cantar la gloria de Jehová, se sintió. Yo recuerdo al hermano David Guevara sentado en una silla y al lado de la plataforma. Se levantó. El director no tuvo que decir pónganse de pie. No tuvo que decirlo. La iglesia se puso en pie y empezó a glorificar. Y la gloria de Jehová empezó a descender y a moverse. Y corría primero de atrás hacia el frente. Y parecía que hacía esto. Subía a la galería y bajaba. Y era un fluir de la gloria de Jehová. Había conexión. ¿Qué había? Conexión. Y yo aprendí. A mí me gusta la música. Me gusta alabar. Me gusta adorar. Me gusta cuando hay músicos. Lo que no me gusta es que si canto por cantar, es lo que no me gusta. Lo que no me gusta es dirigir sin conectarme con el Señor. Me gusta eso. Y aprendí que lo que necesitas para sentir la gloria de Dios y ser instrumento en sus manos, debes tener un corazón exclusivamente para Dios. Un corazón para Dios. Solamente para Él. Solamente para Él. Y entonces habrá bendición. Imagínense el culto local, porque cuando venimos a sonar nos gozamos y decimos: ¡ay, qué bonito! Los músicos y esto ya nos hacía falta. Oye, eso lo puedes tener en casa. Eso lo puedes tener en casa, en tus reuniones, en el culto del martes, del jueves, del viernes, del sábado, el domingo en la mañana y en la noche. No, hermano, pero es que hoy hay Santa Cena. ¿Y quién te dijo que en la Santa Cena no puede haber conexión con Dios? Aunque sea un momento solemne y reverente, ahí puedes sentir su gloria. Puede ser la guitarra de caja y a lo mejor no tengas ni sonido ni un micrófono, pero ahí con ese músico que toca la guitarra, que está conectado con Dios, que alaba solamente a Dios, ahí puedes sentir su gloria. Ahí puedes sentir su presencia. Ahí el Señor puede manifestarse. Hay lugares donde a veces el músico no está. Me tocó como obrero laico dirigir la iglesia en Bretaña y no llegaron los músicos, pero yo estaba cantando y escuchando que tocaban una guitarra y sentía la gloria y volteé y dije: pues ¿dónde está el que está tocando? Aquí no llegó el músico, que no lo vi. Y después alguien me dijo: ¿por qué voltean, hermana? ¿Acaso yo lo que yo oí? Y yo le dije: ¿qué oyó usted? Dice: yo oí que tocaba una guitarra. Le digo: pues yo también. No había músicos. Alguien dijo: eran los ángeles del Señor. Aleluya. ¿Sabe que los ángeles del Señor están al servicio de Dios y ministran el beneficio de la iglesia? Si no sabe, pues hermano, entonces trabajan los ángeles. Qué bueno. Pero estás tú. Estás tú. Estás tú. Sí, estás tú. Para eso estás tú. Para eso te llamó el Señor. Sé exclusivo para Él. Ministra para Él. Trabaja para Él. Toca, ejecuta el instrumento para Él. Hónralo a Él. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Y Él va a hacer lo que va a hacer.
cultos serán una bendición. Y será todo un respaldo. ¿Cuántos músicos quieren ser exclusivamente para Él? ¿Quieren venir aquí al frente y decirle, Señor, quiero servirte? No han servido solamente a Él. Algo está cayendo aquí. Aquí está Jesús. Levántese, venga aquí al frente. Puede venir aquí a la plataforma. Puede subir aquí al frente y decirle, Señor, aquí está. Puede ser usted exclusivamente de Él y para Él. Solo dígale, Señor, aquí está. De vez en cuando se le ha salido por ahí una música pagana, pues olvida de cantar a Dios y merece sus pasos. Él está aquí. Hay lugar aquí arriba, si no caben allá enfrente, porque están los instrumentos aquí en la plataforma. Cristo está con nosotros. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Cristo vive. Algo está cayendo aquí. Esta muerte sobre mí. Mis ojos levantaré y su gloria adoraré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Esta muerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria adoraré. Está cayendo.
Bendícelos, ayúdalos. Que la presencia de cada uno de tus hijos en este lugar traiga bendición a esta casa. Bendícelos. Es el momento de tornar a nuestro lugar donde le servimos, donde colaboramos, donde cada uno se congrega. Con bendición nos trajiste, con bendición vuelve a cada uno. Ve con los que van y queda con los que quedan. Te pido, Señor, que mientras ausentes y distantes unos de otros, la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno ahora y siempre. Amén. Amén.